Amada Iglesia, buenos días en este domingo hermoso. Cada domingo que nosotros le dedicamos al Señor es un domingo hermoso para nuestras vidas, mis amados. Qué bendición tan grande. Ya este es nuestro segundo domingo del año 2021. Increíble, pero así es. El tiempo empieza a volar y nosotros volamos y nos remontamos como las águilas. Amén. Cada vez más altos vamos. Bueno, de anuncios les tengo que esta semana que viene, el miércoles 13, vamos a iniciar un grupo de intercesión por Meet. Entonces nosotros les mandaríamos la invitación por el WhatsApp de la iglesia. Les agradeceríamos que muchos de ustedes asistieran y nos vamos a ir acoplando qué días es mejor y qué horario, pero esa primera reunión la vamos a tener, como les digo, el miércoles 13, mis amados. Y ahí vamos poco a poco haciendo otros programitas y otros eventos de acuerdo a cómo el Señor nos vaya a guiar. Bueno, mis amados, sin alabanza pues no podemos realmente concentrarnos porque lo primero y lo más importante es el Señor aquí en medio de nosotros, en medio de cada uno de los hogares que están viendo este servicio. Entonces vamos por favor a alabar al Señor, a decirle cuánto lo amamos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma, guardará mi entrada y mi salida. Desde ahora y para siempre, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Tú eres un Dios poderoso e inigualable, Señor, y de nada temeremos porque tú estás con nosotros, porque tú eres el Señor de la tierra, porque tú eres nuestro Creador, porque tú eres el Señor. Lo vas a cantar conmigo, vas a decirlo: mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos, que hizo la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Confiado puedo estar en ti, seguro de que tú cuidas de mí. Día a día puedo ver tu bondad sobre mí. Me sostienes con tu dulce y tierno amor. Fidelidad en ti puedo encontrar, aún en tiempos de dificultad. Oh divina protección, a mi vida tú das. Puedo descansar en ti, oh fiel Señor. Tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Confiado puedo estar en ti, seguro de que tú cuidas de mí. Día a día puedo ver tu bondad sobre mí. Me sostienes con tu dulce y tierno amor. Fidelidad en ti puedo encontrar, aún en tiempos de dificultad. Oh divina protección, a mi vida tú das. Puedo descansar en ti, oh fiel Señor. Tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Oh, mi Dios en quien confiaré. Gloria a Dios, que podemos abrir nuestro corazón al Señor y decirle que sin Él no somos nada.
Sin Él no somos nada, mis amados. Ahora sí vamos a orar y vamos ya a entrar en el mensaje para el día de hoy. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu presencia en cada hogar. Tu presencia aquí conmigo, susurrándome, Señor, para bendición de todos y cada uno de los presentes, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú inclinas tu oído permanentemente para que nosotros, Señor, tengamos la confianza de saber que tú nos estás escuchando, que tú nos estás cuidando, Señor Jesucristo, y que tú, mi amado Espíritu Santo, estás susurrando a nuestro oído. Gracias, Señor, por este servicio del día de hoy. Que seas tú hablando, amado Espíritu Santo, al corazón de cada uno de los oyentes. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Bueno, el título de hoy es Ejerciendo los dones espirituales, parte 3. Sé que hace 8 días les dije que íbamos a empezar ya el tema de la profecía, pero mi amado Espíritu Santo me dio a unos punticos diferentes antes de tocar el tema de la profecía. No vamos a alcanzar a tocarlo mucho, y yo pues tengo que obedecer, mis amados, qué es lo que el Señor está diciendo. Iniciemos este servicio, mis amados, recordando lo importante que somos cada uno de nosotros en la iglesia. Tú eres importante y tú también eres muy importante aquí en la familia ICSI. ¿Cómo quiere nuestro Padre que funcionemos entonces? Si somos tan importantes para Él, nos ama tanto, sentimos su amor permanente. Tenemos que funcionar como el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo en la iglesia, edificando la misma, edificando la iglesia en todo lo que podamos, en todo lo que hacemos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12, 4 y 5 y leamos lo que dice así. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Vean qué importante eso. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. De hace un tiempo para acá, mis amados, de hace unos años para acá, digámoslo así, no toda la gente, algunos, pero la iglesia se ha convertido para algunos un lugar donde se va a escuchar la palabra, gloria a Dios, se va a ver a los amigos, a saludarlos, se va a tomar tinto, a charlar un rato después del servicio, se van para la casa, dejan la Biblia en el lugar predilecto donde la ponen, y a los 8 días vuelven y se hace el mismo ejercicio. Se escucha la palabra, se saludan los amigos, se toma tinto, se despiden y así. Pero realmente eso no es lo que el Señor quiere que una iglesia sea, mis amados. Y el problema, yo miraba esto y le pedía a mi amado Espíritu Santo que me iluminara, es que realmente se nos ha olvidado el significado de la palabra miembro por completo. El miembro en una organización o en una entidad tiene obligaciones. Y normalmente a esa persona, a ese miembro de la organización, se le entregan algunas herramientas con las cuales puede hacer su trabajo, puede desempeñar su trabajo mejor. Miremos lo que dice aquí, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así es en el cuerpo de Cristo. Nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso dice en 1 Corintios 12, 7. Y el versículo 11, 1 Corintios 12, 7, y el versículo 11, que hace 8 días también lo leímos, mis amores, dice así, dice que el Espíritu es el que reparte. Leámoslo.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, repartiendo. Él es quien reparte los dones, pero la realidad es que los reparte al cuerpo de Cristo. Y cada miembro recibe un don. Si hace parte del cuerpo de Cristo, debe recibir su herramienta. Y esa herramienta son los dones, mis amados. Entonces yo lo que el Espíritu Santo me empezó a hablar para que les dijera yo a ustedes, no es que esto es si yo quiero o no quiero desempeñarme en los dones. No es si quiero o no quiero. Es que es algo que el Espíritu Santo nos entrega como hijos de Dios y tenemos que usarlos. Los dones espirituales hacen parte del trabajo, del ministerio y del trabajo que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos que darle cuenta al Señor. Es mi responsabilidad, mis amados, como sierva de la ICSI, es mi responsabilidad. Y con cada uno de ustedes es mi responsabilidad de contarles lo que está escrito en la palabra y lo que cada uno de nosotros debemos hacer y lo que Dios quiere que hagamos. Es mi obligación. Por eso estuve estudiando y buscando porque, como les decía, los dones no es una opción, no es que no, sí, la gente se mueve en dones, pero eso no es para mí, no, si no es para ti, entonces no eres miembro. Porque aquí nos habla de que es a los miembros a quien el Señor les entrega. Vámonos en un momentico, mis amados, a Hebreos. Miren lo que encontré en Hebreos. Hebreos, el capítulo 2. Yo les doy tiempo que lleguen allá. Hebreos, capítulo 2. Dice hermosamente, una salvación tan grande. Nos habla de la salvación tan grande. Veamos el versículo 2 y 3. No, veamos el versículo 3 y 4, si el Espíritu Santo nos guiamos a verlo. Versículo 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos. Nuestra obligación es cumplir con todo lo que el Señor nos ha entregado, una salvación por gracia y unas herramientas que se llaman los dones para podernos desempeñar. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, los discípulos, que nos dan todos los evangelios. Aquí está todo escrito, mis amados. Pablo nos escribe, todos nos escriben y nos cuentan para edificarnos. Entonces el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Y qué es lo que dice aquí? Y repartimientos. Ahí nos vuelven a decir que Él ha repartido funciones. Para esas funciones desempeñarnos necesitamos los diferentes dones de 1 de Corintios 12 que están allí descritos. El primer versículo de Hebreos 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mis amados, si yo no tengo las herramientas, la palabra de Dios, y en la palabra de Dios es como si fuera, esta mañana yo pensaba, es como si la palabra de Dios, yo cierro y me queda así, es como si la palabra de Dios fuera mi maletín con las herramientas adentro.
Y ahí yo aprendo de cómo debo obrar como sierva de ley. Sí, una de mis obligaciones es dejarles saber, de explicarles lo que la palabra de Dios tiene. Y más en esta época de la pandemia, donde el Señor nos puso a revisar, a mirar, a ponernos al día, mis amados. Ojo, una cosita. Después de haber leído ahí en Hebreos 2, el versículo 3, no quiero que nadie vaya a decir, porque eso no es lo que estoy diciendo, mis amados, que yo no estoy diciendo que quien no habla en lenguas no va a ser salvo. Yo eso no lo estoy diciendo. Pero sí les estoy diciendo y haciendo mucho énfasis en lo que debemos hacer y en lo que nuestro amado Espíritu Santo nos ha dado y en lo que mi amado Padre Celestial espera de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Ese es mi papel. Entonces, que ese punto quede bien cimentado en ustedes y lean Hebreos 2, es bien hermoso. Nos habla de esa salvación maravillosa. Bien, ahora mis amados, vamos a hablar por unos minutos sobre la interpretación. Ya pasó una semana y me imagino que muchos de ustedes han estado pidiendo en oración que el Señor les dé el don de interpretación para interpretar ya sea la propia lengua extraña o una lengua extraña que ustedes escuchen. Los animo a hacer lo siguiente, que yo lo he venido haciendo. De mi propia experiencia les cuento cómo he venido yo ejercitando. Yo empiezo a hablar en lenguas, en mi lengua que me dio mi amado Espíritu Santo. Empiezo a hablar en lenguas, cierro los ojitos, bueno, siempre para orar cierro los ojitos y cierro los ojos y luego entonces empiezo a pensar. Mi intelecto me lleva a pensar en mi hijo, en uno de mis hijos. Y yo sigo hablando en lenguas. Y mi intelecto me va llevando a aquello que yo deseo para mi hijo y yo sé y confío y creo que aquello que yo estoy hablando en lenguas es aquello mismo que mi intelecto me está mostrando. Eso es práctica, porque todo esto es por fe. Todo esto es por fe, mis amados. Les cuento un testimonio. Ayer recibí una llamada de una persona muy especial, muy querida aquí en la iglesia y me dice que ella ha tratado de hacer y de poner en práctica las enseñanzas que yo he dado sobre los dones del Espíritu Santo. Y me dice, yo he estado pidiendo la interpretación, pero no sé qué pasa porque yo me pongo a orar en la lengua que mi Dios me dio y de repente empiezo a como cantar y empiezo a cantar y luego entonces paso a español y canto en español y vuelvo otra vez y vengo a las lenguas. ¿Eso sí será de Dios? Le dije, claro que sí. Y me dio tanta alegría cuando yo estaba estudiando esta tarde, porque imagínense que busqué algún consejo de Derek Prince que yo necesitaba buscar para seguir haciendo la enseñanza y lo encuentro que él está diciéndole a un grupo de gente que le está enseñando precisamente sobre la profecía y les dice que si ellos se encuentran en algún momento en alabanza, que la interpretación puede salir en forma de alabanza y adoración, en cántico nuevo, o puede salir en puede ser una reprensión, ¿cierto? Es una profecía que está exhortando a alguien. Bueno, él daba diferentes maneras y formas como la interpretación puede venir. Y me llamó mucho la atención, tengo que llamar a esta persona porque para mí fue todo un testimonio, que preciso lo que me habían dicho a mí, él lo estaba diciendo. Es muy común que la lengua extraña se convierta en un cántico y ese cántico se pueda también interpretar. Así que, como les digo, mis amados, es
es fe. Esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es en fe. Esto nos parece al principio difícil de creer, pero tenemos que romper esos mensajes del enemigo diciendo que eso que estamos diciendo no es, y seguirlo haciendo, y la compañía. Como yo le decía a esta persona, a esta amiga mía, yo le decía, la paz que tú recibes en tu espíritu es la confirmación de que el Espíritu Santo está ahí contigo, porque uno termina de orar o termina de cantar y recibe un refrigerio, una paz, un rato muy agradable que ha estado con el Señor. Entonces, bueno, eso yo les quería hablar y comentar que la interpretación puede salir, como les decía yo, en alabanza, o puede ser un mensaje de dirección para la iglesia, un mensaje de guía para la iglesia. Ahora, sí, toquemos un poquito la profecía en esta oportunidad, mis amados. Como les digo, no pude empezar con profecía porque el Espíritu Santo me quería llevar a que todos y cada uno de nosotros veamos que el aplicar los dones en nuestra vida no es una opción, es algo que Dios nos da y de lo cual nos va a reclamar. Entonces a cada uno le da de acuerdo a lo que Él ha asignado desde hace mucho tiempo, desde que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Allí Dios ya había asignado cuál es el don con el que este personita va a trabajar en el reino de los cielos y lógicamente en el cuerpo de Cristo aquí con nosotros. Ahora, en 1 Corintios 14:1 dice así, leamos: seguid el amor, gloria a Dios, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y yo venía preguntándole al Señor, insiste, tanto en 1 Corintios 12 y en 1 Corintios 14, que es lo que hemos estado analizando, el Señor nos muestra que lo que debemos buscar es el poder profetizar, que es más importante. Nos dice Pablo, es más importante poder profetizar, y yo estaba pidiéndole al Señor que me mostrara. Veamos entonces aquí en 1 Corintios 14, eso es lo que nos dice el primer versículo allí. Pero sobre todo que profeticéis. Importante, importante. 24 y 25 de ese mismo capítulo dice así: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, lo vimos hace 8 días, por todos es convencido, por todos es juzgado. Aquí Pablo dice, pero si todos profetizan, da por entendido que si estamos en una iglesia, todos profetizan. Estamos en un grupo, todos profetizan. Eso lo vimos hace 8 días, hablando de que si entra en un momento dado un extranjero y hay una profecía o alguien habla en lengua extraña y él entiende, ese varón de Dios puede llegar a los pies de Cristo, porque el versículo 22 nos dice: así que las lenguas son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, si el extranjero entiende, entonces es que las lenguas le están siendo como señal a él, que es incrédulo y no conoce. Pero si las lenguas son interpretadas y viene una profecía, entonces es para bendición y crecimiento de los creyentes. Y allí, con una palabra de esas profética, se edifica la iglesia. Ya vamos a ver por qué es que decimos que la iglesia se edifica. El versículo 31 dice así. El versículo 31 dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que
todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces la profecía es para exhortación. Eso es supremamente importante. Y lo que vemos en este versículo es que dice, porque podéis profetizar todos. Todos podemos profetizar. Pero ahí yo le hacía una pregunta al Señor y yo le decía, pero todos, ¿qué querrá decir todos, Señor? ¿Cualquier persona puede profetizar? Y entonces fue cuando vino el Espíritu Santo y me estuvo hablando acerca de eso. No todos aquellos que hayan estudiado la palabra de Dios, todos aquellos que realmente conozcan la palabra de Dios, esos son las personas que pueden profetizar y ya les voy a decir por qué. Y en el 39, la primera porción del 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, lo hablamos 8 días. Pero como les digo otra vez, aquí nos dice, Pablo nos muestra y nos muestra, ¿por qué nos muestra tanto? Que debemos procurar profetizar, debemos tener el don de profecía. ¿Por qué nos muestra esto? Si nosotros volvemos, mis amados, al capítulo 14, 3, aquí dice así. Vamos a leer desde el 1. Dice, 1 Corintios 14, 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Okay? Hasta para profetizar hay que tener amor, lógico. El amor, si no tenemos amor no somos nada, ¿cierto? El versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. También lo vimos hace 8 días, pero aquí estamos hablando de la profecía. Porque por el Espíritu habla misterios. Ok, vamos al 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Habla a los hombres para edificación. Habla para exhortación y habla para consolación, mis amados. Por eso, por estos 3 punticos del versículo 3, es que yo les decía que todos podemos profetizar, pero esos todos están tienen que estar preparados, conociendo la palabra, conociendo los versículos. ¿Por qué? Porque el profetizar, mis amados, es edificar a la iglesia con la palabra de Dios. Una cosa es hablarle a una persona, decirle, venga para acá, que es que yo le voy a profetizar. Usted se va a casar dentro de 2 años o su hijo le va a pasar esto. No, eso no es profecía. Cuando ahí no hay versículos, palabra que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es profecía. Tengan mucho cuidado. La palabra, la profecía es una profecía que venga paralela con lo que el Señor ya escribió, con lo que está escrito en los cielos que se va a cumplir en la tierra. Entonces, cualquier profecía que vengan ustedes a recibir tiene que tener edificación, no solo para la persona, para mí sola, sino para la iglesia que lo escuche. Tiene que tener exhortación, o puede ser solamente exhortación, pero tiene que tener una exhortación que edifica a la iglesia o edifica a la persona. Lo exhorta de que por el camino donde va no está correcto, porque la palabra de Dios dice tal y tal y tal. O una palabra de consolación. Hay veces que las personas llegan a los pies de Cristo y por años sienten que Cristo no los ha perdonado. Entonces, puede que llegue una palabra de consolación a esa persona usando versículos de la palabra de Dios que le hable de que el perdón es por gracia,
que todos sus pecados ya fueron perdonados. Y empieza esa persona a sentirse bendecida, porque ¿quién es el que nos redarguye de pecado? ¿Quién es el que nos habla a través de la palabra de Dios? ¿Quién es el único que nos puede edificar? ¿Quién es el único que nos puede exhortar sin sentirnos ofendidos? ¿Quién es el único que nos puede consolar? El Espíritu Santo. Y eso se hace a través de la palabra de Dios. Entonces, es tan importante esta área que yo creo que dentro de 8 días vamos a hablar un poco más de cómo podemos identificar la profecía de que estamos recibiendo. Amén. Y asimismo, cómo podemos nosotros empezar a practicar dando profecía. ¿Por qué podemos dar profecía? Porque aquí dice que todos, si se la pedimos al Señor, el Señor nos lo da, porque todo lo que le pidamos al Señor en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Él nos lo da. Si nosotros lo pedimos, Él nos la da. Pero entonces tenemos que tener ciertos versículos de acuerdo al sentir que el Espíritu Santo nos está poniendo para poder hablar en voz alta. Nada de esto es sencillo, pero esto se necesita humildad, fe y deseo de hacerlo, deseo de practicarlo. Y la ICSI lo va a hacer. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque el Señor nos puso a repasar fundamentos básicos, fundamentos que la primera iglesia usó. Los discípulos empezaron a fundamentarse sobre todas estas bases, y eso mismo lo vamos a hacer nosotros, porque queremos hacer la voluntad de Dios en este tiempo de pandemia. Amén. Poner la cartilla al día. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Nos estás enseñando a todos y a cada uno qué es profecía, Señor, y danos más este fin de semana, Señor, para poder el otro fin de semana aprender más, Señor, sabiendo que no es si queremos o no queremos caminar en los dones, es que tenemos que caminar en los dones, Señor, porque son las herramientas que tú nos has dado, bendito Padre Celestial, para hacer la tarea que tú nos has puesto a cada uno, como diferentes miembros, pero todos miembros de un solo cuerpo. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza y por todo lo que más tú nos vas a enseñar. En tu nombre, mi Señor Jesús, yo he orado en este día. Vamos entonces a hacer lo que siempre hacemos, es invitar a alguna persona que esté escuchando por primera vez este mensaje para que reciba al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es una oración muy pequeña que simplemente la pueden repetir después de mí. Y esto se llama un nuevo nacimiento. Entonces sería muy bueno recordar que en el 2021 de enero 10 nacieron de nuevo. Eso sería muy bonito. Bueno, vamos a orar entonces. Repitan después de mí, por favor. Padre Celestial, reconozco que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Entiendo que mis pecados han sido perdonados por la muerte de mi Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, porque hoy puedo invitarte como mi Señor y mi Salvador, que tú vengas a reinar en mi vida. Gracias, Señor, por este regalo tan grande. Gracias, bendito Padre Celestial, gracias, Señor Jesucristo, gracias, amado Espíritu Santo, porque hoy puedo decir que tú eres el Señor y Salvador de mi vida y que reinas en mi corazón. Amén y amén. Bueno, mis amados, eso es todo. Nos vemos dentro de 8 días. Sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor interpretación, sigamos allí en nuestro cuarto, en nuestra alcoba, donde se sientan cómodos, haciendo
la práctica, digámoslo así, y cada día vamos a ir creciendo más y más y nos vamos a ir sintiendo más cómodos usando los dones de nuestro amado Señor. Dios me los bendiga. Ahora podrás disfrutar de nuestro servicio dominical en audio a través de nuestro WhatsApp para que puedas acceder y repasar en cualquier momento de la semana, compartirlo con otras personas y disfrutar de lo que Dios ha preparado para ti. Si deseas escuchar más enseñanzas, ver nuestros servicios o obtener más información de nuestra iglesia, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía.